Saludos dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí Rolando Robles, en Pensamiento Propio. Hoy con la obligación, la encomienda, la necesidad de aclarar algunas cosas con relación a lo que nos está diciendo el gobierno por su lado y lo que nos dicen los opositores por otro. Yo encontré que hay una gran distorsión entre una cosa y la otra. Y para aclararlo, invité a mi amigo Ezequiel Jiménez, que es trompista de capa y espada, mucho más que yo, pero que es muy objetivo en su juicio. Con él vamos a conversar. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Y más que trompista, es que me identifico con muchas políticas de él, más que esa parte. No juega, comienza a regular, deje quieto. Sí. No hay necesidad de regular, porque en definitiva, el señor Donald Trump es un hombre con demasiados méritos y sus seguidores no tienen por qué correr. En el caso mío, pues me identifico con muchas de sus políticas, plenamente. Más que ser un trompista, como me acusa. Y no eres tú solamente, son mucha gente que cuando mis opiniones no van en la dirección que ellos quieren, pues entonces... que tú eres trompista. Exactamente. Es verdad, pero no es tanto. Está bien, vamos a transarnos, porque los aliados no son para uno aquí agredidos. Fíjense qué pasa. Yo estaba pensando, yo estaba mirando la cosa y dije, ven acá, ¿qué cosa más rara se está dando con Trump? Ustedes saben que yo no voté por él cuando ganó, que yo voté por él cuando perdió. Yo le he dado mi justificación de por qué yo lo hice. Y los dominicanos que los respaldaron plenamente, la mitad de los dominicanos votaron por Trump, que no haya la menor duda de eso. Ahora, comparando posiciones, la de ellos con la mía, yo me doy cuenta que mientras yo me estoy acercando a Trump, porque yo soy de lo que piensa, con el permiso de mi amigo, que Trump es un mal necesario. Un mal necesario es una cosa que a ti no te gusta hacerlo, pero que tú tienes que hacerlo obligado. El problema es que a veces la sal sale más cara que el chivo. Y las soluciones son peores que la enfermedad. Pero como yo no tengo una posición abiertamente en contra de Trump, por ninguna razón debo tenerla, yo prefiero discutir estas cosas y hacerlo en público. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo sé reconocerle que él vino en el momento preciso y que Trump llegó porque el desorden que había aquí había que pararlo. Pero que él es el culpable o el otro, yo no tengo que venir el culpable. La realidad es que él está aquí. No me gusta todo lo que está haciendo, pero no todo es malo, ni tampoco todo es bueno. Por eso, con ese criterio, yo quiero conversar con mi amigo. Y por eso le traje el tema. Mira, a mí me llamó la atención algo. Las universidades, la Ivy League, las principales, ¿verdad? De las grandes, las que tienen el abolengo. Especialmente dos, por ejemplo, Columbia y Harvard. Fíjate esto. Hay un movimiento profundamente antisemita contra los judíos en las dos universidades. Que eso raya porque están con Palestina, aquello que, pero en ustedes antijudíos que son. En las universidades de Columbia, como la presencia de los judíos es tan fuerte, ahí se nota menos. Pero en Harvard no, en Harvard están en eso. Y las agendas antijudías están en todos lados. Por eso yo no puedo aceptar eso así. Y dije, ven acá, ¿por qué es lo que está pasando? Cuando empieza ese pleito con Harvard. Y ahora de pronto veo que Columbia propuso un acuerdo. Porque ellos están recibiendo fondos federales. Todas se reciben. Pero en su mayoría de los cuartos son fondos federales. Sí. Y si el que da los cuartos no lo va a seguir dando porque tú estás muy en contra, muy parcializado, ellos ven que ahí viene un problema. Como Columbia quiere que los programas de instrucción de los extranjeros funcionen, se acercaron y aceptaron pagar 200 y algo millones. 220 millones. Pero de los cuales los 21 son por un asunto de otro motivo que es colateral con eso. Sí. Ahí mismo. Y de Harvard ya le están recomendando que haga lo mismo. Porque Harvard tiene más problemas todavía. Entonces yo quería hablar con él. ¿Qué tú sabes de eso? Lo más importante es cuando uno escucha una institución académica como Columbia que llega a un acuerdo
para arreglar una demanda y unos inconvenientes que tiene con el gobierno federal. Lo que sucede es que esas universidades han sido acusadas de fallar en proteger los derechos de estudiantes judíos, de descendencia judía. En ese sentido es que viene el arreglo de Columbia University con el gobierno federal para dejar eso así y corregir los fallos para que esos estudiantes se sientan también protegidos. Entonces, en ese acuerdo es específicamente por eso. También dentro del acuerdo, la universidad también acordó disciplinar o reentrenar a algunos administradores para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Las universidades operan en una categoría que es 501c3. Y sin fines de lucro. Correcto, es correcto, para estar exento de impuestos en muchas de sus operaciones. En ese sentido, ellos también tienen que seguir unas regulaciones, o sea, que el gobierno federal a través del Departamento de Educación le dicen que tienen que seguirla. Por ejemplo, en el asunto, por ejemplo, de la política de género, de hombres biológicos estar compitiendo en el deporte de las mujeres, ellos tienen que seguir una regulación que el gobierno federal le traza. Por ejemplo, en este caso, la administración actual no quiere esa situación de hombres biológicos compitiendo en deportes con mujeres. No quieren a pesar. Ya ellos tienen que aceptarlo porque es una directriz del gobierno federal que ellos tienen que seguirla. No, pero además de eso, es que está demostrado la justeza del asunto. Acuérdate que esta muchachita, la italiana, casi la mata. El otro tigre, el coño ese, de que ya no sé de qué es mujer porque él se siente mujer. Correcto. Pero con la fuerza de un hombre casi la mata. Sí. Y ahí es donde yo te digo, que ahí es donde toma lugar para aclarar eso. Esos son de las cositas que están metidas en el problema de Trump. Por lo que yo lo apoyo en un aspecto. Eso había que parar. Sí, ellos tienen mucho. Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania tuvo una lucha feroz con la administración actual porque ellos insistían compitiendo, por ejemplo, en natación. Había una nadadora o nadador que rompió a todas las nadadoras femeninas y se alzó con todas las medallas porque él se siente mujer y se hizo una cuantas arreglos, una cosa, pero aún así, biológicamente, era injusto la competencia de ese nadador o esa nadadora con mujeres. Y entonces, entre los acuerdos que llegaron, porque ellos se resistieron fuertemente, pero con la determinación que tiene esta administración en contra de esa política de género, ellos no tuvieron más que ceder y a última instancia tuvieron que quitarle todos los títulos. Exactamente. Todos los títulos que habían ganado se los quitaron porque déjame decirte algo ahí, mira. Sin embargo, hay un punto que yo no quiero dejarlo pasar. Tú sabes que, paradójicamente, del viejo continente, que nada más son ideas rancias, nos vienen algunas soluciones muy eclécticas y muy formales. Ellos son muy expertos diseñando regulaciones. Sí, sí. Oye la decisión que toma la Suprema Corte de Gran Bretaña. La palabra más o menos la pongo yo, traduciéndola al dominicano. Sí, sí, correcto. La Corte de Gran Bretaña determina que las mujeres, para ser mujer, tienen que nacer con su propia cuca de ella. Que eso es lo que yo me la voy a hacer después, de que porque yo me siento mujer. No es pendejo. Así no es, no. Así no es. Entonces, eso fue lo que ellos decidieron. Así mismo, lo que pasa es que si no usan el lenguaje que lo estoy diciendo, tienen que tener con lo suyo, nacieron ellos con lo suyo, para poder ser mujer. No que eso lo hicieron después. Eso no se hace. Eso es tan serio que aquí mismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, para la confirmación de la jueza afroamericana a la Corte Suprema ahora mismo, viendo la vista pública durante su confirmación, a ella se le hizo una pregunta muy interesante. Ella se le preguntó que si ella podía definir lo que era una mujer. La respuesta de esa señora es increíble. O sea, que una persona que de vaya a ocupar, nivel y que va a ser juez. Sí, lo que te dice es que plenamente ella no reconoce los sexos de la persona. Es un invento de ustedes. Exacto. Entonces, es un invento, la gente puede hacer lo que le dé la gana. Correcto, pero que aún así, aunque sean inventos, lo que sea, realmente... Eso es lo que ellos dicen, que es un invento de nosotros. Es correcto. El género humano, ¿verdad? Correcto, pero sin embargo, la mujer y el hombre,
en términos biológicos y en términos de naturaleza no son diferentes. iguales, son Pero cosas muy ¿cómo van a ser distintas. iguales, por Dios? ¿Entiendes? Porque ¿Cómo van a ser iguales, sí, por desde Dios? que tú tienes, por ejemplo, que la mujer puede dar a luz, puede amamentar. Y el hombre no. El hombre no puede hacer Ya, tú se le das un lugar especial a la mujer. Correcto, porque que tú no puedes suplantarlo. Exacto, porque tú no puedes poner, por ejemplo, un hombre a boxear con una mujer. Porque su fortaleza física, por naturaleza, es mucho más. Pero te voy a decir bruta, algo, si le podía decir te así. voy a decir algo. A ustedes no les gusta porque ustedes son muy comedidos, los hombres de público como tú, que sobre todo eres un maestro. Oye, lo que te voy a decir, lo que yo siento es, esos tigres lo que le tienen es odio a las mujeres. Ellos quieren matar a todas las mujeres Bueno, con esa política para de quedarse género, con los hombres. ellos. por esa política de Para género, eso, para quedarse con los hombres. Para quedarse ellos. Eso, Sí. eso es lo que ellos quieren. bueno, olvídate con de esa ahora. política de género, todo lo que parece es que ellos quieren destruir todo lo que ha sido la conquista de la mujer. No, y además O sea, en vez de eso, protegerla. Y el orden natural también. El orden Correcto. natural, porque no es un problema de creer o no creer. Es un problema que si usted es macho es macho y si es hembra es hembra. Déjese de vaina. Desde niño yo escuchaba el dicho que con la naturaleza no hay quien pueda. No, pero es imposible. Usted hace lo que usted quiera si usted es adulto. Y debajo de la sábana, que pase lo que tenga que pasar. Correcto. De hecho, yo eso no tengo es problema para... excelente relación con los grupos gay. Y la gente no tiene problema pero con es tú eso. allá y yo aquí. Sí, pero la gente no tiene problema con eso. O sea, con que aunque su vecino sea lo No que importa, sea. La no gente no le importa. importa eso. La No, gente no importa. respeta todo ese tipo de cosas. Lo que la gente no ve es con buenos ojos ni acepte es que, por ejemplo, a sus hijos, a los niños, Sí, lo estén indoctrinando Di con que para ese que tipo sea- de cosas. exactamente. Cuando se supone que un niño lo que está supuesto es a enfocarse, a desarrollarse y ver y hacer el aprender. cambio cuando tenga que hacerlo. Correcto. Es decir, hacer- interesarse dar por brinco. ciertas cosas en su momento. Y, o sea, Exactamente. ellos no Mira. tienen que estar por qué estar preocupándose con los temas. Mira, y las así que cosas de nos los quedan adultos. exactamente 1 minuto y medio. Redondea en este segmento. Redondea el asunto porque tenemos Sí. 2 cosas más que quiero Bueno, sí, como yo le decía, en términos de la parte académica, ¿no? Las universidades no tienen otras opciones más que seguir las regulaciones que ellos tienen que cumplir. Por ejemplo, las visas, si necesitan estudiantes extranjeros que están aplicando, ellos tienen que comprender que eso lo da el Departamento de Estado, la visa. Y Nadie los- más puede hacer eso. Y los fondos los del Sí. gobierno también. Y también las universidades reciben fondos del Federales. gobierno federal. Eso lo obliga también a cumplir con ciertas regulaciones de cómo que esos fondos van a ser usados. También las universidades, esas universidades bien costosas, reciben billones y billones de donaciones extranjeras. Que a veces tú te preguntas, ¿por qué desde el extranjero se ¿Quién donan la tantos regula? El, billones? Estado, el Exacto. gobierno federal que la regula. Exactamente. Entonces, Entonces hay que tener porque, cuidado. sí, porque las instituciones académicas funcionan como si fueran una especie de non-for-profit. O sea, que reciben excepciones de impuestos y todo eso es el gobierno a través del ARARES. Entonces, en ese tipo de cosas, yo creo que, por ejemplo, el pleito de Harvard con el gobierno federal, yo creo que a ellos les conviene más buscar un arreglo. El En mismo eso- camino de Colombia. Sí, buscar un arreglo porque es que ellos no están por encima de la ley y mucho menos van a estar por encima de lo que es el gobierno federal. O sea, el gobierno federal no le va a aceptar ese tipo de Y relajo. sobre Y todo mucho que- menos en el caso del presidente Donald Trump, que es un individuo que es único y que se diferencia de todo lo que es un político tradicional. Que estas instituciones en un momento determinado pueden amedrentar al político tradicional que siempre es muy cuidadoso y a veces prefiere no enfrentar los problemas No, y que dejarlo que se tiene otro acumulen. punto de vista. Sí, en el caso del presidente Donald Trump no funciona así. Cuando él le pone la vista a un problema es para resolverlo como él entiende. No puede esperar que sea como usted entiende, pero no va a correr, no es un individuo de Si correr. nosotros tenemos que decirlo en palabras dominicanas para cerrar el segmento, Trump es un loco incómodo de bañar. No es como ustedes quieran que lo van a bañar. Ese es el problema. Sí, él es Ese es el él. problema. Él es él. Es un lío. Y puede ser bueno o malo, vamos a ver. Pero seguimos ahí. Vamos a hacer una paradita para conversar con nuestros patrocinadores y volvemos enseguida. Lo que estamos haciendo es tratando de limar aspereza entre mi amigo Ezequiel y yo. Porque él es trompita de entero, aunque diga que no. Y yo soy semi-trompita. No me mete en Pero- problemas. Yo no soy trompista, pero tampoco soy anti-Trump. No, no está bien, no, pero antes tú, el que puede decir eso soy yo. Yo no soy anti-Trump. Yo lo que creo que Trump es un mal necesario y que no vino ahí porque él quiso.
vino porque los demócratas tenían un desorden muy grande en este país, en muchos renglones. Que la sal puede ser más cara que el chivo, es verdad. Eso es cuando el remedio sale más caro que la enfermedad o peor que la enfermedad. Pero está bien, yo no puedo pelear contigo por eso. Lo que sucede es... Porque lo que estamos enfocando es qué es lo que ha hecho Trump. Mira, hay un temita que yo quiero traértelo, porque yo estuve mirando la prensa, especialmente la prensa europea, los aranceles. Yo tengo el convencimiento que Trump es como un vendutero de la calle. Él pide 100 para que negociemos en 4. Porque él tiene ese estilo. Él quería meterle 10% a la remesa. Después el 5, después no, 3,5 está bien. Finalmente le puso el 1%, que era el único que le podía poner. Pero fíjate bien cómo es cada uno la vaina. Él tiene ese estilo, una vaina que él tiene. Ese es su estilo de él que él tiene, ¿verdad? Ahora, con los aranceles, yo estoy leyendo la prensa extranjera y me están diciendo los analistas, coño, parece que Trump tiene razón con los aranceles. Oye lo que me dicen, parece que Trump tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque hay una realidad. Cuando tú encareces un producto en tu país porque le pones algunos aranceles, tú le estás regalando al otro, tú no lo estás combatiendo realmente. Tú te estás echando este problema encima, que es diferente. Y él ha estado, según el criterio de algunas mentes que no son tan pasionales como la mía. Yo tengo mucha pasión, yo lo sé, no veo la vaina bien clara. Ese es un problema en el análisis político. Exactamente. La pasión, ¿no? La pasión, oye, eso la emoción del corazón. Oye, porque hay una realidad. En política, Ezequiel, nada más pasa lo que tiene que pasar. Lo que tiene con qué. Tú puedes ser quien sea, tú no vas a lograr una cosa y tú tienes con qué hacerla. Claro, claro. Y la además, política es de realidad, eso, en política no son hay cosas emocionales. Lo único, en política no hay sorpresas. No, lo que hay es gente sorprendida, porque no creía que eso iba a pasar. Pero lo que había era para que pasara eso. Sí, en política se trabaja mucho para que pase lo que tenga que pasar, pero nada surge porque pasó. No, ahí se trabaja mucho para eso. Entonces, ¿qué pasa? Trump plantea unos aranceles y a lo primero, yo creo que él tiene un error en la comunicación. Yo creo eso. Pero, realmente, ahora que estoy mirando las cosas más despacio, que le estoy mirando con menos pasión y que estoy leyendo a las otras terceras gente que dicen, no, espérate, parece que él tiene razón en esto. ¿Por qué? Porque no es verdad que tú puedes repetir el problema de China. ¿Qué fue lo que pasó en China? Que a Nixon y compañía, y los que estaban ahí, Kissinger, un virtuoso de la política, se le ocurrió que era mejor armar China para combatir la Unión Soviética. Ahora China es más grande y más peligro que la Unión Soviética, que Rusia. Mira qué bien. Mira qué bonito. Competencia. Entonces, en esa situación, ¿cuál es tu lectura? Mire, lo primero que tenemos que comprender es cuál es el problema de los aranceles. El problema de los aranceles, como la manera como se estuvo manejando siempre anteriormente, es que los Estados Unidos ha tenido déficits comerciales con todos sus socios comerciales. Los Estados Unidos ya no podía mantener ese ritmo de déficits comerciales con casi todos los países con los que ellos negocian. Y esos déficits comerciales se basaban en los aranceles. Yo he explicado en algunas ocasiones, por ejemplo, en qué consisten los aranceles. Por ejemplo, que un país como la China exporta muchísimos productos a los Estados Unidos y esos productos, por ejemplo, si son carros, un ejemplo, pagan, qué sé yo, 3.5. Si es los Estados Unidos que está produciendo para penetrar en el mercado chino, entonces fácilmente los aranceles que paga ese vehículo serían fácilmente de un 26 o un 35%. Eso también estuvo pasando con la Unión Europea y con México, con Brasil. Estados Unidos tiene déficit comercial con todo el mundo y es basado en los aranceles. Entonces, en este caso, se necesitaba un individuo que le pusiera carácter de cómo reducir esos desbalances comerciales, porque de otra manera los Estados Unidos prácticamente iba a ir a la bancarrota.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los Estados Unidos, en esta administración, lo que anda buscando es que no sea tan desigual. Los Estados Unidos tienen muchas herramientas para combatir eso, porque los Estados Unidos es el primer superpoder tecnológico agroindustrial. ¿Qué significa eso? Que los Estados Unidos puede producir la mayor cosas que necesita. Por ejemplo, los aranceles son para los fabricantes, no necesariamente para el cliente. Si el consumidor siente que el exportador le subió los precios a los vinos. Los Estados Unidos producen vino que eso no tiene nombre, y muy buenos vinos. Los vinos de California, ahí hay de toda clase. Entonces, el consumidor, si nota que esos aranceles se lo están cargando a él, el consumidor tiene opciones. Y entonces el consumidor puede trabajar en la dirección de ser astuto. Entonces, consume un producto. Si te gusta el vino, consume vinos de California, que son muy buenos y hay una variedad de a todos precios. Porque ahí funciona la oferta y la demanda. Correcto. Ese es el problema. El consumidor que tiene que ser astuto. con el asunto de la asignación de aranceles, no. Porque, por ejemplo, mira, ¿cuál es el problema de estas grandes corporaciones que apoyan el globalismo y que quieren establecer un poder global? ¿Cuál es el problema de ellos? Ellos no saben para dónde van tampoco. Sí, pero ¿qué porque sucede? es un invento que tú no sabes para dónde va a caer. En el caso de esta administración, por ejemplo, él le puso un freno a eso. Porque ¿qué es lo que ellos buscan? Que los tratados comerciales se negocien todos juntos. En el caso de Donald Trump dice, no es todo junto, es uno por uno. Entonces, ¿qué es lo que él ha emprendido? Ya llegó un acuerdo comercial con Japón, que tenían un impasse. Y ya se pusieron de acuerdo. Y ellos están de acuerdo. ¿Cuántos son? Un 15, un 16. Aparte de eso, ¿cuánto tú vas a invertir? Porque eso es otra cosa que él está exigiendo. Que tienen que invertir aquí en los Estados Unidos. ¿Cuánto se comprometió Japón a invertir en los Estados Unidos? 600 mil millones de dólares. En factorías y en fábricas. Ya con Indonesia, que es un país que uno casi no lo escucha mencionar, pero es un país que tiene un peso muy fuerte en términos de la economía, ¿no? Ya Indonesia no tiene problema con él. Ya ellos se pusieron de acuerdo cómo trabajar con los aranceles. Tanto tú le cobras lo mío, tanto yo le cobro lo tuyo. Vietnam. Australia, que tenía muchísimos años que había vetado las carnes de los Estados Unidos. No se podía exportar carne de los Estados Unidos hacia Australia, que es otro país que las personas a veces no lo escuchan mucho, pero son potencia. Sin embargo, en esos acuerdos, Australia entonces se comprometió a que le iba a quitar el veto de los exportadores de carne de los Estados Unidos, que tenían muchísimos años. Se resistía Australia a eso. Y estas negociaciones ahora lo obligan a ellos y dijeron, ok, está bien, pueden importar carne. Entonces, todas las maniobras del señor Donald Trump, de una forma u otra, es para beneficiar a los Estados Unidos, y no solamente a los Estados Unidos, a los empresarios, a los obreros. Porque cuando tú, por ejemplo, despiertas, por ejemplo, la confianza que ha despertado en los grandes inversionistas, es para crear plazas de trabajo en los Estados Unidos. Claro. Cuando tú tienes, por ejemplo, con los aranceles, por ejemplo, qué sé yo, tiene a Corea del Sur, con la Hyundai, y desde que él le puso carácter a los aranceles, decidieron invertir trillones y trillones de dólares en los Estados Unidos. Eso beneficia no solamente a las corporaciones, eso beneficia a los obreros, porque los obreros necesitan empleos. En ese tipo de cosas, él está correcto. Los Estados Unidos no podía continuar con ese desbalance de aranceles y con esos déficits comerciales con países como México, como Brasil. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que a lo mejor, yo mirando la cosa así con menos pasión, porque tú lo habrás notado, yo estoy más consciente. Sí, los gobernantes, por ejemplo, en política, y los gobernantes no son elegidos para tomar decisiones con el corazón. Es para tomar decisiones con la cabeza. Porque con la emoción del corazón, en el momento puedes tú pasarla bien. Pero al final, cuando tienes que despertar con la realidad, no es con el corazón que lo va a resolver, es con la cabeza. Hay problema. No, estamos de acuerdo, pero sí. Lo que yo te quiero decir, yo entiendo eso. La cosa no es tan de ese color. Ahora, lo que sí es una realidad es que nosotros estamos en presencia de dos fuerzas. Fíjate, mira cómo yo veo la cosa en el aspecto político un poquito más lejano. Mira, todo el mundo sabe que mi partido es el republicano. Todo el mundo sabe que yo no estoy enteramente con Trump. Todo el mundo sabe que yo quiero derrotar a los demócratas. Pero no lo quiero derrotar porque a mí no me caen bien, que yo sé lo desorden que son.
Entonces, ¿qué pasa? En este momento la sociedad norteamericana está abanderada de dos grupos. Esa agenda woke que impulsaron esta gente, que ya vimos cuáles son los resultados y para dónde que nos lleva, no es verdad que yo la voy a soportar. Esa agenda, No es verdad. esa agenda woke, ha hecho que Donald Trump no solamente sea el presidente de los Estados Unidos, o sea, eso lo ha convertido a él también en un referente mundial. ¿Qué dijo, por ejemplo, Arabia Saudita recientemente? Que ellos estaban pensando en buscar otro tipo de socio porque ellos entendían que los Estados Unidos prácticamente estaba muerto. Y entendieron que no con el regreso del señor Donald Trump a la Casa Blanca. Porque si usted se da cuenta, durante la administración Biden, Arabia Saudita ya estaba buscando una relación más cercana con Rusia, porque ya no veía a los Estados Unidos como un socio confiable. Y eso pasó con la mayoría, por ejemplo, de los socios internacionales de los Estados Unidos, con países como la India. O sea, en realidad lo que él ha hecho es devolverle la confianza a los aliados internacionales tradicionales de los Estados Unidos. En su gira por el Medio Oriente, por todos los países que él pasó, realmente se sentía una esencia de la influencia de los Estados Unidos en el área. O sea, países que se sentían que estaban prácticamente todo perdido. Porque esa agenda woke es algo terrible. O sea, el gobierno que le caía encima a esa agenda se lo llevaba de paro. ¿Entiendes? Claro, claro. Entonces, en el caso de él, cuando uno ve, por ejemplo, tantos grandes medios de comunicación con un sesgo, que eso no se había visto en la historia de la comunicación, en los Estados Unidos tienen que trabajar fuerte a ver cómo sus grandes medios de comunicación se reponen. Porque, por ejemplo, cuando usted tiene medios de comunicación llegando a acuerdos por millones y millones de dólares con él específicamente, por ejemplo, el último de CBS, que en dinero cash asciende 16 millones, pero hay otros 15 millones que son en arreglo, en espacio que acordaron darle a los conservadores porque habían sido discriminados. Tiene otro medio, por ejemplo, que le tiene que hacer un arreglo de 5 millones. Ese tipo de cosas no se habían visto. Entonces ese cego tan irracional de la manera como lo cubren a él y cómo cubren a los conservadores. Por ejemplo, solamente el Centro para la Investigación de la Media, monitoreando los medios en un periodo determinado, solamente los conductores de los programas hicieron mención solamente 2000 veces el término la extrema derecha que se asocia a los republicanos, la asocian a los republicanos, y el término extrema izquierda que se asocia al Partido Demócrata, nada más la mencionaron 80 veces. O sea, que en definitiva todo esto lo que hace es que los grandes medios de comunicación se hayan ido hasta autodestruyendo, si se quiere decir. ¿Cómo se destruye una gran corporación de comunicación? Cuando la gente deja de creer. Claro, Porque, por ejemplo, en el caso de él gana precisamente porque un sector importante de la población no creyó en la narrativa que se estaba creando acerca de su persona. Porque no había un medio de comunicación, por ejemplo, que no tuviera un discurso, por lo menos, especialmente en esos programas de noticias y de panel político, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo puede ganar? Bueno, que la gente asume que quizás se está exagerando en la manera como se cubre a un determinado personaje, en este caso, él. Sí, evidentemente. Yo creo que ahí tú tienes razón. Hay evidencia de que el asunto era que era todo el mundo contra él. Pero bueno, como tenemos unos compromisos, vamos de nuevo a hacer una paradita para que en el segmento final amarremos las tres cosas, que te tengo un par de cositas que quiero hablar contigo. Sí. Porque me preocupa mucho el discurso. Bueno, como el tiempo camina tan rápido, yo quiero que para que completemos este enfoque, vamos a tratar un asunto que a mí me preocupa. Yo siento que Trump a veces maneja la cosa incorrectamente, la discusión. Y eso hace que se acumulen
se acumulen problemas, porque él se va a los extremos siempre. Y después el problema para devolverse ya se ve incómodo. Por ejemplo, él sostuvo durante mucho tiempo que el asunto con el sinvergüenza ese, Jeff Epstein, era un asunto de que, bueno, era una persona, pero no le dio ninguna trascendencia, pero él quería que se salga todo lo que hay ahí. Y después se arrepiente. Entonces eso hace que la gente comience a pensar, a creer y le da algunas armas a lo contrario para que especulen sobre eso. Realmente Trump lo único que usted sabe es que le gustan las mujeres. Si tiene alguna debilidad como humano, no como hombre, porque no es una debilidad, que le gustan las mujeres. Ahí coincidimos él y yo. A mí no hay nadie que me guste más que la mujer de él. Eso es así. Ahora, él es más agresivo porque él hasta compró un concurso de belleza para bregar con muchachas jóvenes, porque no quiere nada con viejas. Coño, pero se parecía a mí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que tú no puedes decir que él es medio pájaro, porque nunca se ha distinguido en eso. Nunca ha estado en ninguna vez de vagabundería. Oye bien, porque cubrió a una, ¿cómo se llamaba la tormenta, Daniel? Stormy vaina, así. Que no le pagó a una, sí, pero no que era con un cundango que estaba bregando. Oye bien, entonces no me lo mezcle así. Ni era con un muchachito haciendo vagabundería, como hacen estos pendejos, como hizo el mismo tipo. Entonces, quizá por el mal manejo de él con esa vaina, es que ha caído en este extremo. Que ahora mismo la gente dice, coño, pero que expliquen lo que es. Y hay tanto deseo de que aparezca algo, que ellos van a buscar una vaina que aparezca algo. Bueno. Yo no sé si va a aparecer o no va a aparecer, porque yo no tengo por qué creer en Trump, ni en nadie. Yo creo en los hechos que me presenten. Pero hasta ahora mismo yo husmeo que le están buscando lo que sea. Por lo general, yo le comento a alguna persona que yo conozco dos Donald Trump. Donald Trump, el que nos pintan en los grandes medios de comunicación, y Donald Trump, su persona. En sí, cuando tú lo escuchas directamente a él, lo que él plantea. Una parte muy importante que hay que comprender es cuando se trae esa situación de Epstein a la palestra pública y desde cuándo ese señor comenzó a operar sus negocios y su relación también con algunas instituciones académicas de mucho prestigio que le daba mucho dinero. O sea, él era una especie de donantes a instituciones académicas de aquí. Esa es una parte. Ahora bien, ese individuo se desarrolló y construyó su imperio de prostitución fue durante los gobiernos tradicionales demócratas y republicanos y más demócratas. Seguro que sí. Entonces, ese escándalo se destapa precisamente durante la administración de Donald Trump, en su primera administración. Y aunque no quiere decir que sea de demócrata nada más, no, pero fue ahí. Bueno, entonces, fue a la luz de ellos. Exacto. Entonces, ¿por qué los políticos tradicionales nunca desnudaron a ese individuo? Lo que sucede, una de las víctimas y de las demandantes que rechazó precisamente un arreglo de $30 millones, ella dice que vio al señor Donald Trump en una actividad de recaudación de fondos en Florida, de Epstein, y ella dice que él duró ahí 15 minutos nada más. En el caso de una persona como él, Epstein, que todo el mundo quería estar cerca de él, porque como usted dijo anteriormente, al que le gustan mucho las mujeres, se sabe que quisiera tenerlo, aunque sea querían tener cerca de él, de amiguito. Pues se sabe que es hombre. Entonces, ¿qué sucede? En el caso, por ejemplo, de la administración Trump, ahora que se comprometió a desclasificar todos esos documentos, los presidentes se manejan mucho con lo que son los servicios de inteligencia de este país, donde muchas veces pueden asesorarlo de qué cosas se pueden hacer públicas y cuáles no. Entonces, en ese sentido puede haber una especie de cambio que uno aparenta que el individuo ha cambiado, pero el individuo está recibiendo una asesoría de los organismos de seguridad de este país que dicen tal cosa todavía no se pueden sacar a flote. Por ejemplo, cuando comenzaron a presionarlo con eso para asociarlo con ese tipo de relación, entonces lo que él dice es que hagan público todas las transcripciones y todo lo que ha declarado se ha declarado ante el gran jurado, al Departamento de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Departamento de Justicia? La fiscal general le hace un pedido a la Corte. ¿Qué hace la Corte? ¿Qué hace el juez? ¿Qué dice el juez? Que no, que nada de eso se va a hacer público todavía.
Sin embargo, él respondió haciendo pública miles y miles de páginas del doctor Martin Luther King, Exacto. que inclusive no entiendo por qué en cierta forma la familia se opone a que eso se hiciera público. Porque hay una cosa, espérate. Hay una cosa, una realidad. Ellos se quieren quedar con el héroe. Pero no quieren al ser humano de carne y hueso que fue. Pero el ser humano que fue no. De carne y hueso. ¿Por qué? Pues, porque se tiene debilidades. Sí, los seres humanos ¿Verdad? tenemos Y entonces ellos quieren debilidades. quedarse con el ideal. Una persona que vaya, se va a quedar en la historia así. Esa es la única razón. Ahora se va a saber cosas que no sé. Miles y miles de páginas y deben de haber muchos periodismos de Detalles, investigación examinando detalles no iban a encontrar. Sí, pero algo, por alguna razón la familia encontrar. se oponía a eso, que es algo muy extraño porque uno dice, bueno, si a su familiar lo asesinaron, lo que uno quiere más es saber toda la verdad, o sea, que no le oculten información relacionada a su familiar, ¿no? Eso está más claro que el carajo. Mira, lo único malo es que, por ejemplo, yo soy de los que cree que con los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Yo pienso eso. Sí, eso sería importante. Y al árbol caído no se hace leña de él. Mira, ¿tú recuerdas cuando Nixon cometió el desliz ese de meterse en la vena de Watergate y que fue condenado por eso y tuvo que renunciar? ¿Quién lo sustituye? Es Gerald Ford. Gerald Ford. Gerald Ford, que es un visionario, más de lo que uno se imagina. Sí, que después lo terminó perdonando también. Lo perdonó. Coño, pero está loco y todo el mundo y perdió las elecciones por eso. No, yo creo que era correcto. Oye, esa fue una decisión pero correcta. ¿sabes qué es lo que él dice? No, es que la presidencia de Estados Unidos no puede quedar en entredicho por una persona. No, señor, usted se equivocó. Es cierto. Porque hay que preservar la institucionalidad, porque es un hombre de ley. Mire, En ahora este caso de Trump, yo sé que ahí hay algo que esta gente está buscando como loco, lo que sea. Pero yo no sé por qué, porque no se puede leer. Bueno, no, pero, él no se va. Sí, pero por lo menos tienen la determinación de boicotearle su presidencia. O sea, como se le hizo en su primera administración. Lo que pasa es que en esa primera administración de él, pues le sembraron muchos funcionarios que después terminaron traicionándolo. Él aprendió de esa parte y ahora se ha rodeado de unos funcionarios que están en la misma dirección de las políticas que él quiere desarrollar dentro de su gobierno. Pero mencionó el caso del escándalo Nixon, el Watergate. Ahora mismo se ha estado denunciando una situación parecida o quizá peor, especialmente que ocurrió durante su primera presidencia. Yo recuerdo que el señor Donald Trump denunció, después que él fue electo, que le tenían el equipo de campaña las comunicaciones intervenida. Por eso en ese momento vimos que él movió su comando de campaña de Trump Towers, lo movió para New Jersey. Sabemos ya el problema de los escándalos de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la actuación del director del FBI, Comey, en ese momento. Pero ahora lo que se ha denunciado es la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, que parece que había un complot directamente dirigido prácticamente por el expresidente Obama. Todo eso es lo que se ha denunciado. Y ella lo que ha hecho es, ayer ella participó en la conferencia de prensa que se hace en la Casa Blanca, dijo lo que tenía que decir, respondió las preguntas de los periodistas que cubren la Casa Blanca. Y ella lo que ha hecho es un referido al Departamento de Justicia de todo lo que ella ha encontrado en términos de lo que ella denunció que se percibe como una conspiración clara. Entonces ella le preguntaron que qué ella pensaba, decir, yo no es que tengo que determinar qué es lo que yo pienso y qué es lo que pasó ahí. El Departamento de Justicia es que tiene que investigar esa parte. En ese sentido, el Departamento de Justicia ha creado una fuerza, un equipo de trabajo, de tarea, para analizar todas esas informaciones que se le está pasando del Departamento de Seguridad Nacional, de cómo posiblemente se trazó una conspiración para crear falsa narrativa como la confabulación rusa y la administración Trump. Vamos a ver hasta dónde eso pueda llegar, pero es algo que aunque no se le esté dando una cobertura, el Departamento de Justicia por lo menos ha designado un equipo para que se dedique a analizar esas informaciones. Sí, por lo menos hay una serie de cosas que hay que revertirla. Por ejemplo, yo oía lo de esas empresas de
sin fines de lucro con los niños de Oh. que venía, que eso se me eso- olvidó, eso- te quería preguntar eso. Rápidamente, en estos 2 minutos que nos quedan, Sí. hazme un Lo que recuento sucede, de mire, eso. que con ese desorden, que prácticamente esas fronteras estaban abiertas, se instalaron algunas organizaciones sin fines de lucro, ONG, que algunas han sido acusadas de trabajar para destruir y derrumbar lo que es el sistema migratorio de los Estados Unidos y las fronteras. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que en esos casos habían miles y miles de menores de edad que aparentemente venían sin acompañamiento. Esos jóvenes menores de edad, aproximadamente casi 400,000 niños, esas organizaciones sí, ONG, especialmente hay una que se llama Endeavor, ¿verdad? Endeavor, sí. Sí, que su trabajo consistía en que esos menores de edad, la patrulla fronteriza se lo entregaba a ellos y ellos se encargaban de buscarle un hogar o una familia que quisiera patrocinar el niño o que quisiera tomar control de eso. Sin embargo, más de 300,000 niños fueron asignados a familias que después se les perdió el rastro. O sea, no podían localizar dónde estaban los menores No, y no dónde podían, estaban no las podían. familias. Sin embargo, a esos menores se les entregaba un número que es como un hotline, como una línea caliente, para si tenían algún inconveniente en esos hogares o con esos patrocinadores, ellos pudieran comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ese número se hicieron miles y miles de llamadas. Sin embargo, hubieron aproximadamente 65,000 llamadas que fueron ignoradas. O sea, no se investigó ni se le dio una asistencia a los que llamaron, que se supone que eran esos menores. Entonces, ¿qué sucede? La administración actual ha iniciado unas averiguaciones de esas llamadas. Tratando de contactar esas llamadas que fueron ignoradas, ellos lograron recuperar por lo menos el rastro de 10,000 niños. Pero se entiende, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, que hay más de 300,000 menores de edad que fueron asignados a personas que se les perdió el rastro. Si llaman al teléfono, si van a la dirección donde supuestamente iban a estar esos menores, No hay nada de eso. no hay nada de eso. A mí me trae que es un tráfico de menores lo que hay ahí. Eso Hay un es- tráfico. ese es el Eso problema. lo vamos a determinar más luego, porque yo sé que eso no se va a quedar ahí. Por eso mismo eso tiene más tinte. Sí, eso por tiene eso más tinte. mismo el problema migratorio no es un asunto que consiste solamente de Sí, personas sí. cruzando No, la no, frontera. no, de la colocando cosa va trabajo. más de ahí. Es más Señores, profundo. lástima, nosotros terminamos esta conversación muy amena, por cierto. Estoy agradecido de tu nivel de comunicación. Creo que tenemos que hacerlo más a menudo. Así que, señores, vamos a vernos el próximo sábado aquí en Canal América. Televisión Dominicana para el mundo desde Canal América. Eso es pensamiento propio. Nos vemos.